ley, por lo menos nosotros lo vamos a hacer favorablemente. Tiene la palabra la congresista Luciana León. Gracias, presidente. Saludo la priorización de este proyecto de ley que viene por insistencia. Somos autores de este texto legal y queremos saludar que lo esté priorizando porque creemos que es importante que podamos tener una legislación que regule, fomente, promocione el uso de la bicicleta, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país a lo largo de los años hemos visto totalmente invertida la pirámide de movilidad. Durante años hemos construido una infraestructura que ha estado concentrada más en beneficiar el uso del vehículo y del transporte privado, cuando más bien lo que hemos debido de hacer es promover el uso del transporte público, cosa que nuestras autoridades municipales han dejado de realizar durante muchísimos años, y es por ello que nos encontramos con un sistema de transporte totalmente ineficiente, colapsado, y además hemos visto que es deficiente en el uso para la movilización del ciudadano. Es por ello que también, conforme vemos en los países más desarrollados, vemos que se ha invertido la pirámide donde se le está dando mayor priorización, mayor espacio al peatón. Luego, el servicio de transporte público, posteriormente el transporte privado. El transporte privado tiene que ser al final, pero lo que tenemos que movilizar y promover es primero el peatón y luego espacios o el uso más bien de la bicicleta como medio de transporte. Y eso es lo que busca este dictamen, es promover la bicicleta, promover, incentivar a que los alcaldes construyan más ciclovías. Tenemos tan solo 197 kilómetros de ciclovías cuando necesitamos más de 2.000 kilómetros para este fin. Adecuación progresiva, obviamente esto no se va a hacer de la noche a la mañana, hay que ir concientizando a nuestras autoridades locales y regionales. Esto se hará en 1 y 3 años de manera progresiva. La construcción también, no solo de las ciclovías, sino también el respeto de quienes van en un servicio de transporte público-privado, el respeto al que va al ciclista, el también promover el uso intermodal, es decir, que el día de hoy pueda trasladarme hasta un punto en mi bicicleta, luego puedo dejarlo ahí y puedo utilizar el metropolitano, por ejemplo, para ya llegar al Congreso de la República y así sucesivamente, ¿no? Entonces tiene que haber esa posibilidad de utilizar 2, 3 medios de transporte que faciliten el acceso, ya sea de la casa al trabajo, del trabajo a un espacio de recreación y así sucesivamente. Y obviamente también destinar estacionamientos, así como de vehículos, también de bicicletas. Eso es lo que busca. Lo que buscamos es eliminar el caos, bajar la informalidad, promover este transporte autosostenible que ayuda más bien al medio ambiente, obviamente eliminando todo tipo de contaminación que vemos a través del transporte público y masivo. Eso es todo, presidente. Aprobemos esta medida que es sumamente saludable y buena para el país. Gracias. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista congresista Mulder tiene la palabra. Presidente, solamente para un pequeño comentario que pudiera alcanzarse alrededor del texto, específicamente en el artículo 5, en el que se establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente rector para la promoción del uso de infraestructura para la bicicleta. Establezca, se dice el 5.1, de interés nacional y necesidad pública la adecuación progresiva a nivel nacional, regional y local de la infraestructura urbana y de transporte existente. Me parece que es un texto gaseoso, declarativo, y al cual ninguna entidad de gobierno local y gobierno nacional o subnacional le hace caso.
Lo que hay que establecer es una obligatoriedad, presidente, de que en toda obra urbana, sea de establecimiento de una ruta urbana o de remodelación de esa ruta urbana, obligatoriamente se incluya una ciclovía. Obligatoriamente. Es decir, evitar que, como sucede por ejemplo en la ciudad de Lima en la actualidad, todo tipo de remodelación de rutas en Lima es para que entren más autos. Y un carril más, hay todo un lío en la avenida Aramburú, hay otro lío muy grande en la avenida Benavides, en donde además se están talando una enorme cantidad de árboles que ha generado un movimiento ecológico importante en Miraflores y en Surco, pero es para que pasen más autos. Y claro, los micros van a ser los primeros en ocupar ese espacio, etcétera, y no se hace absolutamente nada para que vías como esas puedan tener el acceso a la bicicleta. Entonces, si vamos a promover que el Ministerio de Transportes lo haga, eso no se va a hacer nunca, porque el Ministerio de Transportes es el más grande y el más burocrático de todos los ministerios. No tiene ninguna capacidad de convertir en hechos lo que nosotros decimos aquí en palabras. Entonces, mi sugerencia es que en el artículo 1 no se ponga que es de una declaración de interés nacional, sino que se establezca la obligatoriedad para los gobiernos locales y para los gobiernos municipales, en general, para los gobiernos regionales y para el gobierno central, de que en toda obra vial deberá también construirse en forma paralela un espacio para que puedan discurrir por ahí las bicicletas, o sea, las famosas ciclovías. Si no se pone que es obligatorio, no lo van a hacer, presidente. Y entonces esto será una nueva ley, que no es la primera, y no es la primera. Tenemos ya leyes anteriores que hemos aprobado sobre el tema de la bicicleta y no pasa nada. Igualito, no hay ningún respeto para los ciclistas en las zonas urbanas y sobre todo en Lima, pero también en ciudades como Trujillo o como Arequipa, en donde se está empezando a utilizar, sobre todo en el norte, y en donde los ciclistas son permanentemente atropellados, son permanentemente asaltados, y se generan situaciones bastante complicadas, y nadie hace nada al respecto. Entonces, en ese sentido, al presidente de la comisión, sugerirle que en el 5.1 ponga una redacción imperativa, no declarativa como la que tiene. Gracias. No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista William Monterola, presidente de la Comisión de Transporte. Muchas gracias, presidente. Habiendo escuchado atentamente el pedido de algunos congresistas, especialmente la congresista Marisa Lave, se está alcanzando a la mesa la exclusión del artículo 11.2 de la fórmula legal, ya que se estaría manteniendo la propuesta del Poder Ejecutivo de que las obligaciones, infracciones y sanciones de los conductores de bicicletas son reguladas en el Reglamento Nacional de Tránsito establecidos en el punto 11.1. Se deja constancia que el 11.3 pasa a ser el 11.2. Por lo demás, agradecemos los valiosos aportes de los señores congresistas. Lamentamos no poder acogerlos porque convertiríamos la norma en un nuevo texto. Por lo tanto, señor presidente, solicito se someta a votación, ya que estamos muy cercanos al Día Mundial de la Bicicleta que se celebra este 19 de abril. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Como se trata de una insistencia, se requiere para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas. ¿Qué tal? Bien, entonces está en estos momentos registrando la asistencia de someter a votación el proyecto de ley de la Comisión de Transportes, donde se insiste justamente en las iniciativas que promueven y regulan el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, pese a que el Ejecutivo observó la autógrafa.
Así que, como ha dicho el presidente de... Vamos a cerrar la asistencia. Como se trata de una insistencia, se necesita más de la mitad del número legal de congresistas, ¿no? Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 79 señores congresistas al voto. Con 79 congresistas se somete al voto estas iniciativas. El objeto de la propuesta es establecer medidas de promoción y regulación del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y eficiente en el uso de la capacidad vial y en la preservación del ambiente, ¿no? Eso lo ha dicho el presidente de la Comisión de Transporte, William Monterola, quien ha aceptado las sugerencias de algunos congresistas durante el debate. Se remarca que los cambios al predictamen son mínimos, se hacen algunas modificaciones como el artículo 7.2. Vamos a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 68 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Foronda, verde, clave, ámbar, la anterior. Tucto, verde, Morales, verde, Chacón, verde, León, verde, Armando Villanueva, verde, Román, verde, García Belaunde, verde, del Castillo, verde, Müller, verde, Petrosi, verde, Olaechea, verde, Galván, verde. 79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia de ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. La aprobación de insistencias no requieren segunda votación. Siguiente tema. De la Comisión de Descentralización, proyectos de ley 77, 181 y otros. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone modificar la ley 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las municipalidades de centros poblados. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Descentralización, recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley, el cual recomienda la insistencia en el texto aprobado por el Pleno del Congreso. La Junta de Portavoces, con fecha 10 de abril del 2019, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Dictamen de insistencia recaído en la observación remitida por el Poder Ejecutivo en relación a la autógrafa de ley que modifica la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades respecto a las municipalidades de centros poblados, proyecto de ley 77-2016, 181-2016, 580-2016, 1125-2016, 1191-2016, 1223-2016, 1361-2016, 1543-2016, 3594-2018. Como ustedes recordarán, el Pleno del Congreso del 21 de noviembre aprobó por una amplísima mayoría la reforma del capítulo de la Ley Orgánica de Municipalidades referida a las municipalidades de centros poblados. Sin embargo, la autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo en materias que consideraron complementarias y de precisión del texto sustitutorio. En este sentido, el dictamen de la Comisión, según el detalle que ustedes pueden examinar en el texto que tienen a su disposición, discute y decide por el texto siguiente. Se allanan ciertas precisiones que se consideran indispensables, como la denominación ámbito geográfico de responsabilidad para referirse al asentamiento poblacional que se busca atender, elimina una sobreregulación en relación a las atribuciones administrativas de las municipalidades de centro poblado, precisa que la referencia es a la municipalidad delegante, con la que tiene que consolidar sus cuentas de ingresos y egresos, pero también insistir en aspectos sustantivos, como subrayar la necesidad de configuración urbana del centro poblado de referencia, pues se trata de considerar que los servicios municipales se presentan a una aglomeración poblacional, en que son recursos de las municipalidades de centros poblados los arbitrios recibidos por la prestación efectiva de servicios públicos locales delegados. La posibilidad de ejecutar proyectos en el marco de una normativa que lo haga factible, como eventualmente puede suceder con los núcleos ejecutores. Cabe dos precisiones necesarias. La primera consiste a la municipalidad delegante pueda ser la provincial, la distrital o ambas, pues depende de materia delegada. Tal es el sentido de municipalidad provincial o distrital según corresponda.
La norma establece que no son materia de delegación los impuestos asignados a las municipalidades, pues corresponden a impuestos nacionales que les son asignados por la Constitución y la ley en favor de las municipalidades provinciales y distritales. Sin embargo, se entiende que es posible delegar que las municipalidades de centros poblados sean una ventanilla de recaudación de impuestos, que posteriormente les puedan ser entregados por ser de libre disponibilidad de las municipalidades. Recordando además que absolutamente todos los ingresos y gastos deben ser consolidados con las cuentas de la municipalidad delegante. Pero antes de terminar, quiero reafirmar el punto central de esta modificación legislativa: vincular estrechamente las facultades delegadas a las municipalidades de centros poblados con la asignación de recursos presupuestados para su ejercicio, y tal relación debe estar claramente establecidos en las ordenanzas de creación o adecuación. No más creación de municipalidades de centros poblados sin asignación de recursos. En consecuencia de todo lo dicho y con arreglo a los acuerdos del Consejo Directivo, se configura una insistencia en la medida que el dictamen verse estrictamente acerca de las observaciones formuladas, se insiste en varios de los temas planteados en la autógrafa y se allana respecto de otras. En ese sentido, solicitamos a la representación nacional el voto respectivo a favor de este importante que son los centros poblados. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición, en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso de la República. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Quintanilla. Perdón, el señor congresista Rosas. Presidenta, este proyecto de ley es muy interesante por cuanto cuando uno ve que la descentralización debe de ser una de las causas por las cuales en el Perú se debe desarrollar tanto la economía como también la administración e igualmente la descentralización política y social. Sin embargo, cuando se hace la creación de los centros poblados, ha sido una costumbre como parte de la campaña de las elecciones de los alcaldes, para los alcaldes que simplemente se comprometían a crear centros poblados, pero el problema es que se creaban los centros poblados y tenían funciones, pero no tenían recursos. Y me parece importante que en esta oportunidad podamos aprobar lo que los centros poblados, o sea, lo que se conoce como municipalidades delegadas, aparte de tener las funciones, tengan también los recursos. Y estos recursos tienen que ser creados en función de las tareas y de los resultados que se propone en cada uno de estos centros poblados. No pueden ser simplemente organizaciones de carácter decorativo o de desconcentración de trabajo y de funciones, sino más bien municipalidades efectivas que tengan la capacidad desde los centros poblados, porque tienen sus autoridades que son elegidas también, pero son elegidas no en los procesos electorales que conocemos, sino elegidas de manera articulada con los municipios provinciales, y que por lo tanto esta función... Tiempo adicional. Sí, por lo tanto este proyecto yo creo que va a ayudar a desarrollar los municipios de centros poblados, y de esta manera también hacer un reconocimiento a sus propias autoridades, porque tienen el mismo funcionamiento que la municipalidad provincial o distrital. Incluso cuando cometen algún delito dentro de esta función, son tratados como si fueran los alcaldes del distrito de la provincia, que son elegidos, cuando en realidad son municipalidades delegadas. Y por lo tanto, si se maneja fondos económicos, hay funciones, pero también hay recursos, se tiene que dar el mismo trato, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Aguilar. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Echevarría. Presidenta,
esta autógrafa observada por el Ejecutivo, donde se hace una modificatoria a la Ley Orgánica de Municipalidades, establece varias funciones administrativas. Sin embargo, creemos que es muy necesario que se extienda una prohibición a la creación de centros poblados en donde aún no se ha definido el territorio. Hemos tenido nosotros, por decir, en la región Junín, varios inconvenientes con algunas otras regiones que son colindantes y aún no se ha delimitado los límites. Se ha aprovechado esta carencia y se ha creado centros poblados que han traído conflictos para ambas regiones. Hasta ahora en Junín tenemos más del 50% de colindancias que no han sido definidas oficialmente. Por eso es que solicito que se acumule el proyecto de ley de mi autoría, la 4037 del 2018, que señala: prohíbase la creación de centros poblados en zonas en las que no exista demarcación territorial definitiva o exista algún conflicto de demarcación debidamente documentado. Esto está en el artículo 128. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Mantilla. Gracias, Presidenta. Dos cositas, Presidenta. En el inciso cuarto del artículo 133 se dice: otros recursos que resulten de convenios, donaciones o actividades los cuales se gestionarán a través de la municipalidad distrital correspondiente. Debería decir distrital y o provincial correspondiente. Y en segundo lugar, yo quiero que se retire, Presidenta, el último párrafo de ese artículo 133 que dice: no son materias de delegación los impuestos asignados a las municipalidades ni su recaudación. En ese sentido, actualmente, por ejemplo, en el caso de Moquegua existen 4 centros poblados menores a través del cual la municipalidad provincial les ha delegado la facultad de poder recaudar, inclusive hasta de disponer impuestos que le competen recaudar a las municipalidades provinciales, pero con cargo a rendir cuenta de los gastos. Entonces, esto ha tenido ciertos inconvenientes en la SUNAT, pero sin embargo, si retiramos ese párrafo, puede seguir funcionando este sistema que vienen aplicando en los centros poblados de Moquegua, y me imagino que también en muchos centros poblados del país, bajo cargo de que estos no sean cuestionados, no van a ser cuestionados penalmente, simplemente bajo el principio de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que la ley no prohíbe. En ese sentido, solicitaría que se retire ese último párrafo del artículo 133. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Aguilar Montenegro. Presidenta, saludar a usted y también a los colegas congresistas. Es importante hacer justicia con poblaciones que están muy lejanas de nuestro país. Justamente las municipalidades, centros poblados, son aquellas que se ubican en los lugares más lejanos. Y es importante que dentro de ese proceso de descentralización podamos ayudar y apoyar sobre todo a las municipalidades, centros poblados que ameritan y tienen los requisitos y sobre todo la aprobación, que es producto de un trabajo y diagnóstico realizado, pero con verdad y con justicia. Nosotros, los que conocemos a las municipalidades, centros poblados, no solamente se les debe delegar las funciones, sino que también se debe dar el apoyo que corresponde. Y en eso es importante el apoyo técnico, pero también, como ustedes dijeron, el apoyo legal. Porque acaso no somos testigos que las municipalidades, centros poblados, por ejemplo en mi región, Cajamarca, son las que están más cerca de la población en los temas de educación, de salud, de infraestructura vial, no sé, pero ahí impulsan cosas importantes y rescatan parte de la historia de nuestro país. Por ejemplo, promueven las faenas comunales y van arreglando parte de esas carreteras vecinales con participación comunal de las organizaciones de base. Por eso se tiene que dar el apoyo que corresponde a las municipalidades, centros poblados, toda vez que aquellas que han sido creadas cumpliendo los requisitos y exigencias de ley
se tiene que dotar de las herramientas necesarias. Y qué decir en el tema registral, que van ayudando y apoyando a personas en el tema de la identidad. Hemos visto en su momento ir a poblaciones que realmente no tenían ni siquiera un documento de identidad. Tiempo adicional. Para poder encaminar derechos que la persona tiene en el tema de repente de acceso a un crédito, acceso a los programas sociales y otros. Por eso, Presidenta, yo reconozco el trabajo de la Comisión de Descentralización, del autor, pero es momento que todos los congresistas podamos ayudar y apoyar iniciativas como estas y hacer justicia para que a nivel nacional las municipalidades, centros poblados puedan tener el apoyo, pero también la asistencia técnica, que es fundamental para encaminar iniciativas y generar proyectos de inversión que vayan en favor de resolver las necesidades básicas de su población. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. ¿Acabó? Tiene el uso de la palabra la señora congresista Ponce Villarreal. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, el día 29 del mes de marzo he tenido el segundo foro a nivel nacional y en ello hemos tenido la presencia de alcaldes de centros poblados a nivel nacional al informarnos y al hacernos saber la molestia, la indignación, el engaño, más que todo de las autoridades locales y provinciales que se tiene. Pero lamento también el tiempo que estuve suspendida. Uno de los proyectos de ley, la 181, presenté como presupuesto para mis alcaldes de centros poblados de mi región Ancash. Pero no pude, no estuve presente para poder sustentar y poder defender mi proyecto. Señora presidenta, ¿qué hemos nosotros con los alcaldes presentes, que hemos podido nosotros recoger lo que realmente ellos necesitan? Y se ajusta la ley, ya tenemos una ley y esto se ajusta realmente para ellos, porque todos sabemos que ahí está la extrema pobreza. En el artículo 131 dice: la municipalidad provincial o distrital, según corresponda, puede acordar la asignación de una dieta a alcaldes de municipalidades de centros poblados cuyo monto es fijado teniendo como referencia la dieta que perciben los regidores. No solamente debe ser para el alcalde, sabemos que también hay regidores, debe ser la dieta también para los regidores. En el artículo 132 menciona: las facultades y obligaciones del alcalde y los regidores de las municipalidades de centros poblados son reguladas mediante decretos de alcaldía de la municipalidad provincial o distrital, según corresponda. Ahí tenemos que no solamente municipalidad provincial o distrital, tiene que ser municipalidad provincial y distrital, que se tiene que cambiar. Lo otro, en el artículo 133 de recursos, menciona: la municipalidad provincial o distrital, según corresponda, acuerda la entrega de recursos presupuestales propios y de su libre disponibilidad en la municipalidad. Tiempo adicional. Poblados con arreglo a la normativa presupuestal vigente. Sabemos, señora presidenta, de que hay centros poblados que cuentan con presupuesto, que la misma municipalidad provincial o distrital los ha delegado. Y con este párrafo estaríamos obviándolos a ellos y dejándolos a un lado, cuando ellos ya tienen un presupuesto normativo por la misma municipalidad. Señora presidenta, ¿y cuál es el objetivo en sí? Es el presupuesto para los alcaldes de centros poblados, que no se ha tomado en cuenta. Dentro de la ley menciona que las municipalidades pueden tener dentro de las municipalidades provinciales, distritales, un presupuesto, pero un presupuesto de la municipalidad que tiene que ser anualmente integrado dentro del presupuesto, y eso no se ha tomado en cuenta. No se está pidiendo presupuesto al gobierno central, se está pidiendo de que ellos dentro de la municipalidad, el presupuesto anual, sean integrados y que la municipalidad dentro Tiempo adicional. 5 primeros días tienen que hacer las transferencias para que ellos puedan contar con ese presupuesto, porque se tiende, este mes le puede dar 300 soles, el otro mes le dan 100 soles, el próximo mes no lo dan, y de así en un año muchas municipalidades no cuentan.
Creo que de esta manera vamos a hacer justicia, señora presidenta, no esto, para que los alcaldes puedan tener lo otro. Si el alcalde no cumple, tiene que haber una sanción, tiene que haber una vacancia. No puede ser de que se tiene ya la ley, pero hasta ahorita no lo cumple. Entonces tenemos que tener sanciones un poco más drásticas. Sancionar a la autoridad si no cumple con el presupuesto asignado para los alcaldes de centros poblados. Y en todo el país tenemos elecciones de municipalidades en diferentes fechas. Tiene que ser una sola fecha que cada municipalidad a nivel nacional no se debe hacer las elecciones a nivel nacional, porque también son elegidos por el pueblo. En el mes de marzo, por ejemplo, es en región Ancash. Para que concluya. El mes de diciembre, digamos, es la región Apurímac. En el mes de enero es en la región Cusco. Y tiene que haber una sola fecha para que nosotros también podamos fiscalizarlos y podemos tener un orden para poder trabajar con ellos. Gracias, señora presidenta. Eso quería integrar. Ha acabado ya su tiempo. ¿Le va a ceder la interrupción? Muy bien. Tiene la palabra, señora congresista.